a Dios. Gloria a Dios. En medio de una lista que viene tratando el cronista, en una serie de personas que viene nombrando, aparecen en la Biblia dos versículos muy particulares, en medio de una extensa lista de príncipes de la tribu de Israel. El cronista, o Dios a través del cronista, introduce dos versículos muy peculiares, dos versículos los cuales han sido objeto de mucho estudio y predicación, de análisis, de qué pasó, de por qué aparecen estos dos versículos ahí en la Biblia, de por qué se introducen estos dos versículos en la palabra del Señor. Y el cronista los menciona, y Dios introduce el nombre de un hombre del cual podemos deducir que no tuvo el mejor de los nacimientos, que no tuvo la mejor niñez, que no tuvo la mejor adolescencia, y quizá este hombre no tuvo la mejor juventud. Pero ¿sabe una cosa? Que la introducción que hace aquí el cronista es interesante, pues cuando lo presenta, cuando inicia presentándolo, lo presenta ya como un hombre ilustre. Ya este hombre, cuando lo presenta el cronista, él dice que este hombre era ilustre. Estamos hablando de Jabes. Aquí el cronista lo presenta como un hombre ilustre. Dice que fue más ilustre que todos sus hermanos. O sea que este hombre se destacó ante sus hermanos porque era famoso. Era un hombre famoso. Ilustre, era un hombre brillante. Yo creo, o creemos, que por lo menos eran 10 hermanos. Parece ser que Jabes era el menor de esos 10 hermanos. Y el cronista lo presenta así en la carta o el libro, el primer libro de Crónicas, capítulo 4, presenta a Jabes. Este hombre parece que no tuvo la mejor niñez, o su nacimiento no fue el mejor. La Biblia no lo presenta como el mayor de los hermanos. Parece ser que fue el menor, quizá como José, como tenía 10 hermanos mayores. Pero el cronista inicia presentándolo como un hermano que sobresalió en medio de todos sus hermanos. Pero en la segunda parte del versículo 9 del capítulo 4 del primer libro de Crónicas, el cronista presenta los orígenes, o de dónde sale Jabes, o cómo es el nacimiento, o cómo es la vida de este joven o de este niño. Primera de Crónicas 4:9 lo introduce como un hombre brillante, pero presenta su origen, presenta la razón de su nombre. ¿Quién le puso ese nombre? Y dice en el versículo 9, parte B, de Primera de Crónicas, versículo 9, parte B, dice que Jabes, su mamá le colocó ese nombre porque lo tuvo en dolor. No con dolor, lo tuvo en dolor, dice aquí la palabra del Señor. Dice, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz en dolor. Dice que su mamá le puso ese nombre porque lo tuvo en dolor. La Biblia no es clara en cuanto a decir que al nacer
sufrió mucho dolor. Puede ser que Jabes nace en un tiempo de persecución, en un tiempo difícil. Puede ser que Jabes nace en un tiempo en donde Israel estaba o eran esclavos. Su mamá está sometida a situaciones dolorosas. Asediado el pueblo. Quizás su papá los había abandonado porque la Biblia no habla del papá de Jabes. Es posible que el papá los haya abandonado con muchos hermanos y entonces esta mamá tuvo que sufrir. No hay claridad al respecto. Lo cierto es que había sufrimiento y entonces a este niño se le marcó con un nombre que significaba dolor y tristeza. Fue atado por su mamá por algo que ella estaba viviendo y el niño no. Fue atado. Por eso el título del mensaje esta mañana es Rompiendo ataduras. Rompiendo ataduras. Muchas mujeres en la Biblia tuvieron sus hijos bajo condiciones adversas, bajo condiciones de dolor. En Éxodo capítulo 1, versículo 15, vemos la historia de Moisés. Dice la Biblia que cuando Moisés fue a nacer, el rey de Egipto había ordenado que todo niño de sexo masculino al nacer tenía que morir. Piense usted como mamá, ¿cuál es su actitud o su condición? Si hay un decreto como ese, hoy en día están las ecografías y quizá al poco tiempo de la concesión ya se sabe qué es, pero en ese tiempo no. ¿Cuál era la incertidumbre de una mujer que quedaba en embarazo en ese tiempo? Si nace varón, se muere. Si nace mujer, vive. ¿Cuál era la incertidumbre de una mamá, de una mujer en embarazo? Cuando estaban pendientes de qué iban a hacer. ¿Cómo ocultar un niño? Dice la palabra del Señor que la mamá de Moisés, cuando nació, acuérdese que tenía a María y a Aarón, iban a ser el tercer hijo. Y cuando nace, ve que es un varón. Y la orden para las parteras era que tenían que de una vez torcerlo. ¿Cómo sería el sufrimiento de esa mujer? ¿Cómo sería el dolor de la mamá de Moisés? Al ver que nació un varón, quizá había descanso si nació una mujer, pero ahora estaba naciendo un varón. Y nació Moisés, y aunque estaba en tiempo de angustia, esta mujer soltó, escúcheme, a su hijo con una oración de confianza en Dios. Esta mujer, lo que dice la Biblia allí, es que construyó una arquilla que la calafateó, algo así como un canastico, y le echó brea y lo calafateó, y colocó a Moisés allí. Pero yo creo que esta mujer le dijo: oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En tus manos coloco a mi hijo. No vemos que esta mujer haya marcado a su hijo con un nombre, porque todos los nombres tienen un propósito. Por eso tú que tienes hijos o que vas a tener hijos, no le coloques cualquier nombre. Colócale un nombre con un propósito, con una intención. Si tú ya lo tienes, tranquilo que hay palabra de Dios para usted. Con una intención. No un nombre que lo marque para mal, sino para bien.
Y la mamá de Moisés suelta una oración y hay dos mujeres que están orando para que haya una cobertura especial por ese niño. La mamá y María, su hermana. La Biblia dice que María se va atrás mirando a ver qué iba a pasar con su hermano. Lo tiene su mamá en tiempo de sufrimiento. María le llevaba casi 12 años a Moisés. Y lo tiene en tiempo de sufrimiento, pero su mamá suelta una bendición. Si usted mira, las mamás eran las que estaban al cuidado de los hijos. Por eso nos las presentan a ellas. Porque esa es una responsabilidad que hoy en día no lo ha quitado la Biblia. Porque la mamá le pone el corazón al hijo, a los hijos. Da de su corazón para sus hijos. Por eso cuando en este tiempo tienen que soltar los hijos a que los críe otro, pues les sueltan lo que hay en ellos. Pero en el principio, la mamá soltaba de su corazón sobre sus hijos. Y esta mujer, estas dos mujeres sueltan una bendición. Y usted lee allí como cuando la hija de Faraón coge a Moisés, ahí mismo llega la hermana María y le dice, si quieres te busco una nodriza para que lo cuide. Iba con una bendición, porque vemos que cuando lo coge la hija de Faraón dice que Dios la movió ¿a qué? Misericordia. Tuvo compasión del niño. Escúcheme, la hija del hombre que había decretado que los varones debían morir, tuvo compasión. ¿Sabe por qué? Porque el niño iba bajo la cobertura de una bendición, bajo la cobertura de una oración. Porque creo, puede haber sido que esta mujer se encontró muchos niños en arquillas. Llevo a mi papá que lo maten porque es un varón. Con Moisés no fue así, ¿sabe por qué? Porque alguien había hecho una oración por él. Alguien había hecho una oración que lo cubrió, que lo protegió. Y aunque era en tiempo de angustia, su mamá y su hermana lo protegen teniendo toda la confianza en Dios. En Génesis capítulo 35, Génesis 35. Versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Para Raquel, escúcheme, este fue un parto realmente con mucho dolor, tanto que dice la Biblia que se le salió el alma. O sea que murió en ese parto. Yo creo que fue con mucho dolor, porque ahí dice la Biblia que la partera le dijo que había mucho trabajo, o sea, fue difícil, no resistió. Aunque era su segundo hijo, no resistió Raquel. Y entonces cuando ella ve esa angustia, suelta una palabra contra su hijo. Suelta una palabra de maldición, de atadura. Y lo llama hijo de mi tristeza. Porque eso quiere decir Benoni. Y lo llama hijo de mi tristeza, o sea, lo saca atado. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que decimos, con lo que le decimos a nuestros hijos. Es que usted sí me da mucho sufrimiento a mí. Aquí esta mujer le suelta un nombre que quiere decir hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor. Y para Raquel realmente eso fue mucha tristeza y mucha angustia. Fue tanto el trabajo que murió, dice la Biblia, que el alma se le salió. Y entonces ella nombra a su hijo de lo que ella estaba viviendo. Hijo de mi tristeza, porque era lo que estaba viviendo. Suelta la maldición, porque era lo que estaba sintiendo. Una atadura sobre su hijo.
Escúcheme, pero allí había un hombre que confiaba en Dios. Había un hombre, estaba allí Jacob, un padre, escúchame, que aunque conocía la realidad, sabía lo que estaba pasando, si su mujer estaba muriendo, amaba a Jacob a Raquel. Pero ahora Jacob trae una cobertura sobre su hijo y dice, no, Señor, no puede llamarse hijo de mi tristeza. No puede llamarse hijo de mi dolor. No puedo. Yo confío en el Señor. Yo creo que Dios tiene el poder. Conozco a Dios. Sé que Dios cambia el destino. No importa el nombre que te hayan colocado, Dios cambia el destino. No importa lo que te hayan dicho, Dios cambia el destino. No importa quién te haya marcado, quién te haya dirigido una palabra que si usted la ve lo está maldiciendo, no importa, Dios cambia el destino. Y Jacob dice, no, yo conozco que Dios cambia, porque Jacob era mi nombre. Y cuando yo iba caminando, dice, cuando yo me encontré con el Señor, Él cambió mi nombre. Mi nombre, Jacob, que antes era suplantador, porque eso fue lo que Saúl le dijo. Ya decía yo, y por eso te llamas así, porque suplantas, porque me robaste la primogenitura. Pero una vez caminando Jacob con el Señor o peleando, luchando con el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Ya no te llamará, tu nombre ya no será más de atadura, ya no será de suplantador, ya no será de engañador. Ahora tu nombre será Israel, el que lucha con Dios, el luchador. Eres un valiente, eres un luchador. Y usted que está hoy aquí, quizá le han dicho un día que usted no sirve. Quizá le han dicho, usted fue un error mío. Quizá le han dicho, yo sí decía que usted me iba a traer problemas y dolores. Hoy te digo, Dios cambia el destino y convierte la maldición en bendición. Y Jacob entendió esto y dijo, no, mi hijo no es hijo de tristeza, aunque Raquel esté muriendo. No importa lo que esté pasando. Jacob dijo, no, conozco al Dios que me cambió. Conozco al Dios que cambia las circunstancias. Conozco al Dios que cambia el destino. Conozco al Dios que cambia los panoramas. Conozco al Dios que aunque usted y yo andemos por valle de sombra de muerte, puede traer vida. Conozco al Dios que llama a lo que no es como si fuera y que le da vida a lo que está muerto. Eso fue lo que dijo Jacob. Benoni, no, Señor. Mi hijo no es de tristeza. Mi hijo se llamará Benjamín. ¿Sabe? La fuerza en mi diestra le puso Jacob. O sea, Él es mi fuerza. Él es el hijo de mi mano derecha. Él no va a ser el hijo de mi tristeza, sino el hijo de mi mano derecha. Jacob suelta una bendición. Escúchame, tú como papá, tú como creyente, suelta bendición sobre los tuyos. Suelta bendición sobre tus hijos. Declara que tus hijos no serán el drogadito de la cuadra. Declara que tus hijos serán bendición en tu cuadra. Que tus hijos serán luz en tu casa. Que tus hijos serán hombres y mujeres que traerán bendición donde quiera que estén. Que donde quiera que estén serán luz. Que no serán hijos o hijas que resulten embarazadas a los 14 años, a los 13 años. No, sus hijas serán hijas de bendición. Sus hijas serán luz. Sus hijas serán ejemplo. Declárenlo. Desate bendición. No depende de usted. Porque una bendición trae las promesas y la palabra profética de Dios. Eso es una bendición. Una bendición trae las promesas y la palabra profética de Dios. Dios le cambió el nombre a Jacob. Dijo, Dios me cambió de suplantador a un luchador. A un hombre
capaz de luchar de la mano de Dios para alcanzar las cosas. Jacob lo sabía, por eso Jacob no aceptó que su hijo se llamara hijo de mi tristeza, sino el hijo de mi diestra. Simbolizaba fuerza para Jacob. Y de allí de Benjamín, escúcheme, de ese hijo que Jacob le suelte esa bendición, sale el primer rey de Israel. Porque Saúl era de la tribu de Benjamín. De un hombre que la mamá le ha dicho, hijo de mi tristeza, su papá dijo, no, yo suelto una bendición sobre él. Sale el primer rey de Israel. Pero no solo eso, escúcheme, de ese hijo que la mamá le estaba colocando hijo de mi dolor y que su papá Israel le dijo, no, hijo de mi diestra, sale el apóstol Pablo porque era de la tribu de Benjamín. ¿Cómo se puede de la mano de Dios cambiar el destino de alguien? Tus hijos no serán para vergüenza. Tus hijos serán, escúchame, corona para ti. Serán alegría, contentamiento. Tus hijos cuando tú los veas, escúchame, te llenarás de gozo y le harás gracias a Dios. Yo cada que veo a John Walter predicando digo, wow, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando veo a Daniela predicando, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Cuando lo veo sirviendo al Señor, escúchame, tus hijos cubiertos por la oración del papá, de la mamá, serán hijos de bendición. Estarán siempre bajo la cobertura. Si tú has sido estigmatizado, si por causa de que te tuvieron no sé bajo qué circunstancias, usted y yo no lo deseaba, no lo queríamos, escúchame, Dios cambia el destino. Dios rompe cadenas, Dios rompe ataduras, la oración rompe ataduras. Tanto María, escúchame, como su mamá elevaron una plegaria a Dios para interceder por Moisés, lo mismo que hizo Israel, intercediendo por su hijo que le puso Benjamín. Tú puedes interceder en oración. Oraciones que rompen ataduras. Oraciones que quebrantan las tinieblas. Jabes lo hizo. El cronista lo presenta en la segunda parte del versículo 9 como un hombre nacido en dolor. Su mamá le puso así porque lo tuvo en dolor. La Biblia no especifica como hizo con Raquel, que dice que hubo trabajo en el parto. No, dice que lo tuvo en dolor, pero pudo haber sido que fue abandonada por el papá, porque el papá no lo nombran. Pudo haber sido que estaban asediados, que eran esclavos, que había sentencia de muerte. Pudo haber sido eso. Jabes estuvo quizás viviendo estigmatizado. ¿Sabe? Porque cuando tenemos ataduras, cuando hay situaciones en nosotros, cuando hay frases que han salido de los labios de nuestros padres, escúchame, tú no sabes qué haya hecho tu papá o tu mamá contra ti. No lo sabemos. No sabemos que hayan soltado contra usted o contra mí. No sabemos que hayan soltado nuestros abuelos. ¿A qué nos hayan consagrado? Quizá tu condición hoy es por lo que alguien hizo o dijo, porque es espiritual. Dios, cada nombre que Dios da en la Biblia, lea la Biblia de Génesis y Apocalipsis, todos los nombres tienen un propósito. Escúchame, tú eres un propósito. Tú eres un propósito. Y pudo haber sido que alguien haya lanzado una frase para desviarte del propósito de Dios. Pero una oración rompe ataduras. Una oración rompe cadenas. No sabemos qué hayan dicho contra nosotros, pero sí sabemos quién puede liberarnos. Y Jabes
Quizás sufrió de bullying. Jabes. Usted y yo vemos a Jabes como Jabes. Pero en la raíz etimológica del nombre es burla. Hay gente que se burlan del nombre que tiene. Y a él quizá no le decían Jabes, sino dolor. Tristeza. Imagine que a usted le estén diciendo así, dolor. Venga el dolor para acá. Venga la tristeza. Yo me imagino que a Jabes le hicieron bullying en la escuela. Y sufría quizá. Y creció bajo ese contexto, bajo esa condición, recibiendo malos tratos. Su mamá diciéndole, venga dolorcito. Imagínese, porque eso significaba Jabes. Usted y yo lo vemos como Jabes, pero era el dolor, porque lo tuvo en dolor, por eso le colocó Jabes. Cada que la mamá lo llamaba, le recordaba que él había sido un problema para ella. Y hay mucha gente que cuando llega a Cristo llega en esas condiciones. Quizá no te pusieron Jabes, pero quizá siempre te han dicho que tú no eres capaz, que tú no sirves, que gracias que te encontraron, que gracias que te encontraron, que gracias que se casaron contigo, que quizás te han estado diciendo cosas. Pero este hombre, no sabemos hasta cuándo estuvo así. Pero aquí en el versículo 10, la Biblia dice que Jabes invocó al Dios de Jacob. Aquí la Biblia dice que Jabes hizo una oración, la cual tocó el corazón de Dios. Aquí la Biblia dice que Jabes hizo una oración que cambió su destino. Una oración puede cambiar tu destino. Una oración puede cambiar tu manera de pensar, de vivir y de ver las cosas. Una oración, escucha, cambiará el destino de tus hijos. Es posible que quizá tú le hayas dicho a tus hijos que no sirven, pero de hoy en adelante empieza a decirle a tus hijos que valen mucho, que son una bendición, que son hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Es posible que tú le hayas dicho a tu esposo que no sirve para nada, o le hayas dicho a tu esposa que no sirve. Pero hoy es para que le digas, tú vales mucho para mí. Tú eres lo máximo que me ha pasado. Tú eres mi todo. ¿Sabe? Una palabra cambia el destino. Por eso cuando usted viene a exponerse aquí a la palabra, tiene que estar esperando una palabra rema para su vida. Que lo cambie, que venga Dios y le traiga una respuesta. Que venga Dios y te traiga un sentir diferente. Y esta oración, que muchos tienen libros, este versículo tiene muchos libros, mucho estudio. Dice en el 10, después de que el cronista lo presenta, lo primero que dice que Jabes era ilustre, pero lo segundo que dice es, pero el origen de Jabes no fue ese. Escúchame, el origen de Jabes no fue ese. Quizá aquí hay personas que piensan que no van a progresar nunca, que la razón de existir es nazco, crezco, me reproduzco y muero. Y hay unos que ni se han reproducido, entonces dicen, no, nazco, crezco y me muero. Sí, porque uno de soltero todavía está, ¿cierto? Está en el proceso. Estos que reproducen bastante. Pero escúchame, tú eres un propósito de Dios. Puede ser que te hayan dicho que tu papá no sea el mejor. Pero una oración, cuando tú haces una oración creyéndole a Dios, Dios cambia el destino. Y la Biblia dice aquí en el 10, versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo,
Oh, si me dieras bendición. Si me dieras bendición, dice Jabes. ¿Qué más dice? Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Oraciones que rompen ataduras. ¿Cuántas situaciones pasaría Jabes por causa de su nombre? ¿Cuántos momentos dolorosos pasaría Jabes? Tristezas. Sometido a todo tipo de cosas, críticas. Estigmatizado, aún por sus propios hermanos. Eran muchos hermanos alrededor de él, porque desde la casa empieza el bullying. Aún desde su casa, sufriendo. Pero un día, Jabes, dice la Biblia, que invocó al Dios de Israel. Y Jabes hizo una oración que conmovió el corazón de Dios, que rompió las ataduras, que rompió maldiciones generacionales a la cual había sido expuesto. Rompió maldiciones generacionales. Quizá no te han colocado Jabes, pero te han dicho, escúchame, o contigo han hecho un voto de pobreza. Sobre todo en este sector del Cauca, donde la gente acostumbra a hacer votos de pobreza. Donde la gente declara en nombre de su casa que nos consagramos en pobreza para el Señor. No, la Biblia dice que el Señor es el que enriquece. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre en la cruz para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Mas sin embargo hay gente que consagra su casa a la pobreza. De pronto tú dices, mis papás no, pero tus abuelos, tus bisabuelos. Quizás no te han puesto Jabes, pero traes arrastrando maldiciones generacionales. Mi bisabuelo se separó, mi bisabuela también, mi abuela también, mi mamá también, yo doy derecho a lo mismo. Mi tatarabuelo murió de un infarto, mi bisabuelo también, mi abuelo también, mi papá también y sigo yo. Quizás no te han puesto Jabes, pero quizás estás marcado por una palabra de alguien, por una actitud de alguien. Pero Jabes, a pesar de estar con todo esto que él traía, un día invocó al Dios de Israel. Y un día le dice, oh, si me dieras bendición. Y una bendición de Dios es la palabra profética que suelta Dios a través de su palabra, donde te trae una promesa de bendición. Una bendición es la palabra que suelta el Señor, que cambia tu destino. Por eso es lo primero que Jabes pide, si me dieras bendición, porque una bendición encierra todo lo que usted y yo necesitamos. Y le dice, Dios, si me dieras bendición. Y yo estoy convencido que no fue una sola vez que Jabes se postró a orarle al Señor. Que Jabes, cuando vio todo lo que lo rodeaba a él, escúchame, empezó a buscar de Dios y empezó a clamar. Pero hubo un día donde la oración que Jabes hacía fue respondida. Vino la palabra profética, Dios, si me diera bendición, y Dios suelta sobre Jabes la palabra. Y Dios suelta sobre nosotros la palabra de bendición. Y Dios suelta sobre tu vida la palabra de bendición. Y Dios viene y te trae una palabra. Y Dios viene y te confirma. Dios, escúchame, Dios vino para darnos vida y vida en abundancia en la persona de Cristo. Vino para traer bendición. Vino para bendecirnos. Y Jabes le pidió eso al Señor. Porque sabe, una bendición de Dios cubre toda nuestra descendencia. Una bendición de Dios cubre nuestra descendencia. Vino la bendición de Abraham, de Isaac sobre Jacob. Después Esaú reclamaba. Y Jacob dijo, ya le solté
le dijo a Abraham, dijo Isaac, ya le solté la bendición a Jacob. ¿Sabe? Es interesante ver cómo a estos hombres les interesaba la bendición que la herencia. Y cuando empezaba yo a leer la Biblia decía, pero a ver, Jacob se fue sin nada. Si usted mira, Jacob le tocó salir huyendo de Esaú. Y Jacob se fue lleno, ¿con qué? Con la bendición de Isaac. ¿Sabe que a veces creemos que es más importante lo material que una bendición? Y a veces creemos que lo que Dios me ha dicho no tiene cumplimiento porque no vemos cuantificado lo que Dios me dice. Pero este hombre invocó a Dios y lo primero que le dijo, si me dieras bendición. Porque cuando a usted, Dios le bendice a través de su palabra y usted la hace real en su corazón, escúchame, tiene cumplimiento. Y Javes lo primero que dice, oh, si me diera bendición. Y lo segundo que dice, y ensancharas mi territorio, ¿sabe? Le pide propiedades, le pide de manera abundante, le dice, le pide dominio sobre sus enemigos. Le pide dominio, si ensancharas mi territorio. Este hombre está haciendo una oración eficaz. Y hay oraciones que abren los cielos. Hay oraciones que rompen cadenas, que rompen ataduras. Y le dice, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe, ¿sabe? Pidió protección, pidió habitar al abrigo del Altísimo. Pidió que Dios nunca su cobertura se apartara de él. ¿Cómo está tu oración? Bendíceme. Y le dice, Señor, y guárdame del mal para que no me dañe. ¿Cómo está tu oración delante de Dios? Quizá tú has estado sufriendo por algo por muchos años. Hoy es el día propicio para que hagas una oración eficaz delante del Señor. Si me dieras, si ensancharas mi territorio y si tu mano me guardara, si tu mano estuviera conmigo protegiéndome, librándome del mal para que no me dañe. Bajo el abrigo del Altísimo, habitar bajo tu cobertura, habitar bajo tu cuidado, habitar bajo tu conocimiento. Y cierra el cronista con la frase poderosa, escúchame, diciendo, y le otorgó Dios todo lo que pidió. ¿Cuántos quieren que Dios le otorgue todo lo que le pidió usted? Queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Ahora, ¿cuántos creen que Dios le va a dar todo lo que le ha pedido? Vuelvo y repito. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar todo lo que han pedido? Dios le otorgó a Javes todo lo que le pidió. Todo. ¿Sabe? Porque Dios al que le pide le da. En el libro de Mateo dice, pedid y se os dará. O sea, Dios otorga lo que usted y yo pedimos. Javes pidió bendición. Javes pidió que ensanchara su territorio. Javes pidió cobertura. Y la Biblia termina diciendo, y le otorgó. ¿Sabe? Cuando está hablando el cronista, ya está hablando de Javes con el cumplimiento de la promesa. Por eso inicia en el versículo 9 diciendo que Javes era el más ilustre de todos sus hermanos. El cronista ya está contando de un hecho sucedido. El cronista ya está contando de un hombre bendecido, pero que conoce la historia de Javes, que conoce lo que ya Javes había vivido.
Puede ser que aquí hayan hermanos que ya han vivido lo que hoy estamos hablando de Jabes. Puede ser que hayan quienes han vivido una niñez, una adolescencia y una juventud de dolor, de tristeza, marcada por pobreza, marcada por escasez, marcada por enfermedades, marcada por malos tratos, y que ya hoy su vida ya ha cambiado. Pero puede ser que hayan otros que están en el proceso. Sea que tú ya lo hayas vivido, o sea que tú estés en el proceso, una oración puede cambiar tu destino. Una oración cambiará tu vida. Una oración cambiará tu familia. Una oración te desata de maldiciones. Escúchame, nosotros de una u otra forma venimos atados a cosas. Y Jabes lo estaba. Su nombre era el dolor, su nombre era la tristeza, pero cuando invoca a Dios, cuando le pide a Dios, cuando confía en Dios, dice la palabra y le otorgó Dios todo lo que pidió. Escúchame, Dios te otorgue todo lo que le has pedido. No solo se rompieron ataduras por el clamor a Dios, sino que hubo una gran bendición que lo llevó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. La Biblia deja una gran reseña de este hombre, que aunque fue marcado para provocar dolor, su final fue de alegría, de paz, de fama, escúchame, de abundancia. Fue famoso. Cuando la Biblia, el cronista está presentando a un hombre famoso y cuenta la historia. Levanta tu mano, ahí donde estás. Yo declaro que de ti se contará una historia. Declaro que de ti se contará de la bendición que Dios te concede. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, porque tú eres bueno.